Muy buenos días. Qué gozo es poder estar acá reunidos, hoy poder compartir juntos como hermanos y aquellos que nos visitan también, aunque no sean tal vez de la congregación, bienvenidos sean todos en esta mañana. Hemos adorado al Señor, hemos clamado a Él en oración desde muy temprano, pero también queremos que Él nos hable, amén. Queremos que Él pueda contestar nuestras dudas, inquietudes, nuestra sed y hambre que tenemos por poder conocerle más. Así que yo quiero invitarle a que podamos orar y rogarle al Espíritu Santo que en esta mañana Él nos ayude a poder meditar en su palabra y poderla poner en práctica. ¿Sí? ¿Me acompaña a orar, por favor? Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar hoy vivos y poder venir a alabarte, poder venir a buscarte, a tener comunión contigo, Señor, como tu iglesia, como tu familia, Señor. Pero también hoy queremos pedirte y rogarte que hables a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra entrando directamente a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando mucho fruto a través de esa palabra que se siembra y que podamos, Señor, ser obedientes a lo que tú hoy nos llames a aprender y a hacer, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú hablas y que tú, Señor, estás atento a nuestras peticiones, oraciones y en nuestra necesidad de crecer y ser más semejantes a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, estamos en una serie que hemos titulado El Reino de Dios. Y para los que tal vez no han conectado un poco con los sermones anteriores, los domingos anteriores, porque tal vez no han podido estar, hemos titulado esta serie debido a que muchas veces cuando escuchamos de Jesús, estamos escuchando solamente de un hombre que fue a la cruz y nos salvó. Y ese es el mensaje que predicamos. Y gloria a Dios porque Jesús es nuestro Salvador. Pero nos hemos olvidado de que el mensaje que Jesús anunciaba era el mensaje del reino de Dios, donde Él proclamaba ser el Rey. Aunque no lo dijo textualmente, pero todos lo reconocían y así lo sabemos hoy cuando leemos las Escrituras. Que el mensaje del Evangelio era un mensaje del reino de Dios, el cual Él siempre estaba diciéndole a quienes le escuchaban que estaba invitándoles a ser parte. Estaba siempre invitándoles a que sean parte del reino de Dios, en el cual Él era el Rey y los demás podíamos ser ciudadanos de ese reino. Y a la luz de ese mensaje, que no solamente toma a Jesucristo como Salvador, sino que lo expone como Señor y Rey de ese reino, es que hemos estado estudiando el Evangelio mismo, las Escrituras, y con una comprensión más clara acerca del mensaje o el fondo del mensaje de Jesucristo, el reino de Dios. Y hoy vamos a estar analizando y meditando acerca de qué significa ser un discípulo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros podemos ver que en los Evangelios encontramos una dinámica de Jesús con quienes lo escuchaban. Muchas veces encontramos que Jesús estaba parado frente a multitudes y había mucha gente que lo escuchaba, ¿verdad? El Sermón del Monte y algunos otros relatos se dice que Él estaba frente a mucha gente cuando Él alimentó a los 5,000 y un montón de oportunidades que Él tuvo para estar con mucha gente. Pero también dice que Él muchas veces tuvo una relación o una conversación con un grupo pequeño, con una familia, inclusive con una persona. Muchas veces hizo milagros y tuvo encuentros sobrenaturales con ciertas personas. Pero había algo que siempre pasaba, que lo leemos en los evangelios, y es que Él se centró en pasar tiempo, en enseñarles y en discipular a un grupo pequeño de hombres, que eran los discípulos. Esa era la constante. Aunque Él estaba muchas veces predicando a multitudes, otras veces a familias, otras veces teniendo un encuentro con ciertas personas, lo común que vemos es que Él pasó mucho tiempo en poder compartir con los que Él mismo llamó y denominó discípulos. Tal vez cuando leemos eso y decimos cómo estos discípulos lo llamaban maestro y algunos lo reconocían como maestro, cuando nosotros lo leemos así, lo primero que se nos viene a la mente es el entendimiento que nosotros tenemos de un maestro, ¿verdad? En la educación tradicional, nosotros tenemos en nuestra mente que un maestro es aquel que se para muy similar como estamos acá. Una persona estando al frente, ¿verdad? Tal vez atrás hay diapositivas, hay un pizarrón, hay algunas herramientas que usan a veces los maestros para enseñar
y al frente de ellos están los alumnos. Pero normalmente, cuando nosotros pensamos en eso, entendemos que esa forma de poder, esa relación entre maestro y un alumno y esa forma de enseñanza se trataba básicamente en una transferencia de conocimiento. Y todos estaban en una aula, ¿verdad? Y lo que trataba de hacer el maestro era transferir conocimiento de la mejor manera posible. Y en el mejor de los casos, algunos creo yo que tuvimos maestros que no solamente enseñaban, por ejemplo, la materia que tenían que dar o el concepto que tenían que enseñar, sino que tal vez por ahí daban alguna vivencia, algún consejo, alguna cosa que aportaba y hacía dinámica incluso la clase. Pero de allí no pasaba, ¿verdad? Nos parábamos y salíamos. Y por ahí con los maestros que no nos caían tan bien, tal vez ahí los veíamos afuera del colegio, del receso, la universidad, la escuela, y con mucha reverencia, creo yo, respeto, los saludamos. Pero no es que nos nacía tampoco, porque decíamos, este maestro es bravo. Este maestro es bravo. Este es el maestro que me puso mala nota. Y así, ¿no? De alguna manera la relación con ellos no era una relación cercana. Tal vez por allí, algunos sí tuvimos una relación cercana con algún maestro que pudimos luego de las clases, luego del aula, poder conversar, poder tomar un consejo. Pero lo cierto es que la imagen de un maestro alumno en la actualidad no se asemeja al concepto de maestro-discípulo que vemos en las Escrituras. No es igual. No es igual. ¿Por qué? Porque primero consideremos que en la época de Jesús había una cultura diferente a la que hoy nosotros conocemos. Era una cultura judía. Era una cultura totalmente distante en cuanto a lo que se refería con la enseñanza. Ellos consideraban a un rabí, que significa maestro, como alguien no solamente que transmitía información, sino alguien que compartía con quienes serían sus seguidores un modelo de vida. Cuando alguien llamaba rabí a otro, no era solamente porque estaba aprendiendo algo que el maestro le quería enseñar, sino porque quería tener el mismo modo de vida que ese maestro tenía. Es decir, no solamente había una transferencia de conocimiento, sino que había una transferencia de vida de maestro a discípulo, que es muy diferente al concepto que hoy nosotros entendemos como maestro-alumno. En esa época el concepto de maestro-discípulo era mucho más profundo. En la época de Jesús había muchos maestros que tenían discípulos que no buscaban solo aprender palabras, sino imitar la forma de vivir de su maestro. Cuando había una persona que buscaba a un maestro para hacerse su discípulo, lo que estaba buscando era poder imitar la forma de vivir de su maestro. Y era más o menos así, ¿no? Maestro, enséñame cómo hacer lo que tú haces, a vivir lo que tú vives. Estoy dispuesto a aprender todo lo que tengas que enseñarme con tal de que yo sea como tú. Esa era la actitud de una persona, un discípulo que quería y buscaba a un maestro. Entonces, no es igual a la actualidad. En la actualidad, los que vamos a las clases, lo único que queremos es sacar buena nota y ya, ahí acabó. Y la relación no va más allá a veces del aula, como les decía. Uno que otro por ahí es la excepción, pero normalmente es así. El objetivo de un discípulo, entonces, era llegar a ser como el rabí, como su maestro. Y la palabra griega para discípulo era matete, que significa, sí, se traduce como estudiante, pero más allá como estudiante, como un aprendiz o un seguidor. Un seguidor. ¿Ok? Hoy en día, entonces, en la educación moderna, vemos que esto de aquí no se asemeja al rol que tomó Jesús como maestro. Porque Jesucristo como maestro, lo que tuvo con los discípulos, se puede decir, y lo llamamos, como un proceso de discipulado activo, de transformación y de obediencia. Y eso es lo que vamos a estar analizando un poco hoy. Para Jesús, el objetivo de ese proceso de discipulado activo no era que sus seguidores acumulen enseñanzas, sino que ellos descubran la identidad de su maestro, de Jesús, lo conozcan y obedezcan para que luego vayan y ellos puedan hacer lo mismo, se multipliquen. Es decir, Jesús no se encargó de hacer adeptos a una religión. Jamás usted escucha a Jesús que le dijo, vayan y dejen el judaísmo, que era la religión que ellos practicaban, vayan y funden nuevas estructuras, nuevos edificios para que allí se congreguen separados de los judíos. No hizo eso. Ni les dijo, necesito que todos cada día estén a mis pies oyéndome todo lo que yo les enseño. Para poder
buscar el reconocimiento que hoy en día la mayoría de maestros buscan. No sé si usted ha hablado con un maestro hoy en la actualidad, ya sea de colegio, de universidad. En cierta medida, la mayoría se jacta del conocimiento que tiene. Y muchas veces, inclusive cuan más orgulloso sea o más ego tenga, muchas veces incluso pudiesen hasta tomarte de menos, porque tú no tienes el mismo conocimiento que ellos tienen. ¿Es así o no es así? En el común denominador, el maestro en la actualidad no termina siendo igual al maestro que encontramos en la Biblia o en el Nuevo Testamento. El maestro y el modelo que nos enseña Jesús de maestro era diferente. El objetivo de Jesucristo era que ellos realmente le puedan conocer y una vez que le conozcan, escuchen lo que Él tenía para enseñarles y luego ellos obedientemente lo apliquen, lo vivan para que luego ellos se vayan a reproducir. Entonces, se encargó de hacer discípulos que obedecieran la cultura del reino que Él predicaba. Y esto lo vamos a ver en enseñanzas, en otros sermones o otras reuniones más adelante, esa cultura del reino que Él enseñaba a sus discípulos. Hoy quiero concentrarme precisamente en lo que dice Mateo capítulo 16, por favor acompáñenme. A ver, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Mateo capítulo 16, versículo 21 al 26. Mateo 16, versículos 21 al 26. Lo voy a leer en versión Reina Valera. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ok, nos vamos a concentrar mucho en lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero vemos que Jesús comenzó a enseñarles acerca de lo que habría de acontecer. Bueno, la verdad es que voy a sufrir, la verdad es que van a haber muchas personas que están en contra mío, van a ser los mismos sacerdotes, los mismos religiosos, los mismos fariseos, los mismos que ustedes le han estado enseñando acerca de Dios, de su amor, de la ley. Ellos van a ser los que van a venir a mí y me van a matar. Voy a morir, pero luego voy a resucitar. Y cuando dice que Pedro escuchó esto, ¿qué hizo? Inmediatamente dijo: no, ¿cómo puede ser posible? Y muchos estudiosos dicen, claro, la reacción de él fue: nos vamos a quedar sin nuestro maestro. ¿Y qué va a hacer de nosotros? No tanto fue solamente por lo que habría de pasarle a él, sino lo que habría de pasar luego de su muerte. Entonces reaccionó, ¿no? Como muchos de nosotros pudiésemos reaccionar. No, ¿cómo puede ser posible? Eso no te va a pasar. Y Jesucristo dice que de alguna manera lo exhortó, y las palabras que le dijo fueron muy fuertes: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sermones anteriores habíamos hablado de la prioridad en el reino de Dios. Cómo nosotros como ciudadanos de ese reino tenemos que tener una prioridad, y es buscar el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa. ¿Verdad? Eso habíamos estado aprendiendo y creo que muchos hemos leído las Escrituras cuando se nos llama a poner como prioridad el buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendría por añadidura, dicen las Escrituras. Sin embargo, acá le dice que cuando Pedro habla esas palabras, le dice: no sea que muera. Obviamente no entendía por qué Jesucristo tenía que morir, cuál era el propósito de la muerte de Jesucristo. Entonces Jesucristo lo exhorta y le dice: tú estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Y entonces
viene el versículo 24. Dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, les dice a los que ya estaban siguiéndolo, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren mantenerse haciendo esto que están haciendo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces sígame. Y entonces sígame. Muy interesante esto, y algunos han dicho, bueno, ¿qué quieres decir eso? Primero, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, que no solamente Jesús está dispuesto a llamar a estos hombres que fueron sus discípulos, Él está dispuesto a llamarnos a todos a ser parte del reino. Y ese primer punto que quiero tocar es cómo todos somos llamados a ser discípulos del Rey. Cómo todos somos llamados a ser discípulos del Rey. Pero cuando Jesucristo llama a sus discípulos y cuando Jesucristo nos llama a nosotros, Él lo primero que hace es poner en nuestras manos una decisión que debemos tomar. Y yo estoy muy gozoso y estoy muy alegre de que los cristianos muchas veces digamos qué importante es vivir la cultura del reino con los principios que aprendemos de la Biblia en nuestro trabajo, en nuestra familia, en las calles. Qué importante es extender la mano al menesteroso, a la viuda, al huérfano, tomando las palabras o las acciones que vemos en las Escrituras. Qué importante es en el trabajo tener un compañerismo basado en el amor de Dios y el servicio a nuestro prójimo. Y dice mucha gente, y eso es suficiente para dar testimonio de Cristo. Yo digo, no es suficiente. Porque Jesucristo no solamente vino a mostrarnos y a modelarnos cómo debía comportarse un hijo de Dios, sino que Él abrió sus labios, abrió su boca y anunció el evangelio del reino. Y cuando Él anunciaba el evangelio del reino, pedía a las personas, pon tu confianza, pon tu fe en mí, cree en lo que te estoy diciendo y cree en mí y arrepiéntete de tu vida, cómo la llevas. Arrepiéntete de tus pecados. Había un llamado claro a la fe sincera en Cristo y al arrepentimiento de los pecados. Entonces, siempre cuando los discípulos luego comenzaron a predicar el evangelio del reino, no solamente modelaban y servían como Jesús lo hacía y oraban por los enfermos, sino que estaban constantemente anunciando el evangelio del reino, diciéndole a las personas, crean en Jesucristo y arrepiéntanse de sus pecados. Ese era el mensaje correcto y completo del evangelio. O sea, no solamente tenemos que vivir con la cultura del reino, sino anunciar la llegada de ese reino y anunciar lo que Jesucristo anunciaba, sin temor alguno. Por eso digo, con mucho gozo celebro el que los cristianos aprendamos a vivir esa cultura del reino donde quiera que estemos, pero también debo reconocer que es necesario que nosotros tomemos en cuenta que Jesucristo no solo nos llevó a vivir como Él vivió, sino a anunciar lo que Él anunció. Abrir nuestra boca y poder declarar, poder decir qué es, en qué contempla, en qué consiste el evangelio del reino. Y esto es creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego que lo hacemos, porque hay muchas personas que lo hacemos, compartimos o no compartimos muchas veces de Jesús a otros. Le decimos, bueno, ya escuchaste. Qué bien, qué bonito. Busca una iglesia. Congrégate en algún lado, lee la Biblia. Jesucristo siempre buscaba que la gente tome una decisión. Que muestren esa fe y ese arrepentimiento por medio de una decisión personal y radical. Cuando Él predicaba sobre el evangelio del reino, les decía que debían creer y arrepentirse. Y esa palabra arrepentimiento, que es metanoia, tiene que ver con un cambio de vida. Un cambio de vida. No solamente el lamentarme porque reconozco que le he fallado a Dios y que he pecado y que no he podido cumplir con los mandatos de Dios, sino que el arrepentimiento significa que hago un cambio de vida. Pero hasta ahí nos quedamos también. A mí me lo enseñaron así. Y decía, claro, debo cambiar mi estilo de vida. Entonces, ya no, los domingos me quedo dormido hasta tarde. Mi estilo de vida va a cambiar. Voy a levantarme muy temprano para ir al culto a las 8 de la mañana. Mi estilo de vida va a cambiar porque eso era arrepentimiento. Entonces ahora me dicen que es necesario leer la Biblia, voy a leer la Biblia. Mi estilo de vida va a cambiar y entonces por eso ahora voy a tratar de todos los días cuando me levante decirle, Señor, ayúdame en todas las cosas que tengo que hacer. Mira, tengo que hacer esto, ayúdame. Voy a cambiar mi estilo de vida y si ahora anhelo algo, voy a pedírselo a Diy. Voy a decir, Señor, mira que anhelo esto, quiero tener
una casa, un carro, quiero tener esto, quiero tener lo otro, que son peticiones válidas y está bien. Pero, cuando vemos realmente lo que significa el arrepentimiento y el estilo de vida que Jesucristo les estaba llamando a que tengan los discípulos, era y se escuchaba muchas veces como el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que es un mensaje no solamente para que las personas cambien un poco su estilo de vida, sino cambien radicalmente su estilo de vida. Cambien radicalmente su estilo de vida. Es decir, cambien su antigua manera de vivir hacia una nueva vida en la dirección que Cristo les estaba apuntando y les estaba modelando. Una nueva dirección donde ahora las prioridades, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestros pensamientos debían alinearse a todo lo que se exponía y se enseñaba en el reino de Dios. Lo que Jesucristo estaba enseñando y exponiendo cuando estaba con sus discípulos. Que no es solo entonces entregarle un domingo, no es solamente entonces leer la Biblia de vez en cuando o encomendar en mis oraciones mis planes y mis propósitos. Es poder realmente dejar atrás una antigua vida, ese viejo hombre como está en las Escrituras, para poder inclinarme a tomar la decisión de cederle el control total a Jesucristo, al Rey de ese reino, y poder vivir de una manera radicalmente diferente. Radicalmente diferente significa que ya no vivo más como Pedro, pensando en las cosas de este mundo, diciéndole a Jesús, no, por favor, no mueras, sino enfocándome en el objetivo y el propósito que tenía el reino de Dios, no en mi propio reino. Es decir, que cuando Él nos llama, no solo nos llama para darnos una nueva identidad como hijos de Dios, que está muy bien, nosotros sabemos que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo somos declarados hijos de Dios, sino para darnos no solo una identidad, sino un propósito de vida. Y es ahí donde muchos nos hemos confundido. Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo Jesús, Dios nos promete darnos una nueva identidad como hijos. Pero ligada a esa identidad hay un propósito que se nos ha dado. Y ese propósito es que todos nosotros podamos reconocer a Dios en su carácter, en su naturaleza, y le podamos glorificar, le podamos adorar, podamos reconocerle como el único Dios verdadero. Para eso fuimos creados. Para eso fue creado Adán y Eva, para poder darle honra y gloria con todo lo que eran y lo que hacían. Sin embargo, a causa del pecado nos alejamos de ese propósito, afectó a la identidad de ellos con una naturaleza pecaminosa y ahora todos nosotros también hemos sido afectados por aquello. Pero cuando se nos da una nueva identidad, no solamente debemos gozarnos porque ahora somos hijos de Dios, sino que ahora tenemos un propósito, recobramos ese propósito por el cual el ser humano fue formado. Y es para que nosotros podamos glorificar y adorar al único Dios verdadero. Y ese propósito por el cual nosotros vivimos es el que nos invita a que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Porque ahora, ya no solo le adoro cuando canto alabanzas en la iglesia, sino que le adoro cuando salgo de la iglesia y voy a mi casa y me toca preparar la comida, lavar los platos, lavar la ropa, y allí le adoro. ¿Tú dices qué? ¿Pongo alabanzas? No, sino que entiendo que la adoración es devoción y convicción de que Dios está observando y Él está presente. Y todo lo que está a mi alrededor tiene que saber, tiene que conocer que yo soy un hijo de Él, pero soy un ciudadano del reino. Y entonces cuando luego me voy a acostar y oramos, muchos de nosotros oramos cuando nos vamos a dormir, ¿no? En agradecimiento, entonces le adoro. Y cuando duermo, le adoro. Y cuando me levanto, le adoro. Y cuando voy a mi trabajo, le adoro. Y muchos dicen, no, pastor, adorar es venir a la iglesia y postrarse aquí en el púlpito y cantar alabanzas. No, la adoración debe ser continua en espíritu y en verdad. La adoración debe ser 24/7. Y esa adoración continua nos lleva a que nosotros no nos quedemos callados, sino que luego podamos compartir con otros que no le adoran. Y entonces tenemos una misión. ¿Cómo llevamos a cabo esa misión? ¿Cómo llevamos a cabo esa misión?
con la vocación, con los dones, talentos que Él nos ha dado. Entonces tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos vocación. Ahora sí, cada uno ha de encontrar su vocación con los dones, talentos que Dios le ha dado. Pero toda esa vocación, todo ese llamado específico, hay muchos términos para hablar del tema, con los dones, talentos que Dios nos ha dado, los ponemos en función, los ponemos a los pies de Cristo para cumplir un solo propósito. Y es que Él sea adorado y conocido. Y lo hacemos ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos ahora familia de Dios. Somos una sola familia, que es la enseñanza que vimos la semana pasada. ¿Se está entendiendo, amigos y hermanos, en esta mañana? Que el punto acá es que al ser llamados, no solo fuimos llamados a ser hijos de Dios, sino que ahora tenemos un propósito. Y ese propósito nos lleva a que nosotros seamos semejantes a Cristo. Algunos tendrán que dejar atrás ciertas actividades. Por ejemplo, vamos ahora... sigamos. Recordando un poco el llamado que les hizo a los discípulos. Algunos les dijo, cuando estaban pescando, les dijo, vayan, dejen esas redes, porque yo los voy ahora a convertir en pescadores de hombres. Y algunos tal vez Dios obró así en nuestras vidas. Nosotros teníamos un plan. Yo tenía el plan de dedicarme netamente a toda mi vida a dedicarme a ser un ingeniero y el mejor ingeniero que fuera posible. Y no es que lo he dejado a un lado, porque sí ejerzo parte de lo que estudié. Sin embargo, Dios me dio un llamado específico, una vocación específica para poder enseñar las Escrituras y poder administrar como pastor asuntos de su reino. Pero eso no significa que es la única forma, no significa que es la única manera, no significa que todo joven, universitario, profesional debe dejar de hacer lo que está haciendo y dedicarse solamente a ser pastor, maestro, evangelista y dedicarse solo a eso, porque hemos entendido muchas veces o mal entendido que los asuntos de su reino solamente se llevan a cabo cuando renuncias a las actividades que haces y te dedicas solamente a los asuntos que tienen mayor nivel espiritual. Pero cuando entendemos que somos llamados a ser adoradores 24/7 con todo lo que hacemos, el llamado que nos hace Jesús a ser discípulos es que alineemos nuestro corazón, nuestros deseos y todo lo que somos a su voluntad. Y no necesariamente dejar el trabajo que estamos haciendo, a menos que sea un trabajo que no honra al Señor, en el cual estamos haciendo algo que es pecaminoso y malo, sino que podamos decirle al Señor, mientras trabajamos, te adoramos. Mientras hago las actividades que Dios me haya permitido hacer para sustentar a mi familia, te adoro. Y ahora tú vas a ser el centro de mi vida. A los discípulos sí, tuvieron que dejar las redes para convertirse en pescadores de hombres. Nosotros también. ¿Qué tendríamos entonces que dejar? Muchas veces no necesariamente dejar la carrera universitaria, la profesión, el trabajo, no. Sino muchas veces renunciar a nuestra manera de concebir el ser un discípulo. La manera como hoy en día el cristiano común concibe ser un discípulo es semejante a lo que un fariseo concebía ser un religioso de la época o una persona espiritualmente con un nivel superior. Cumplir cabalmente las reglas que se estipulaban en la ley, no juntarte con los que no hacían lo mismo y andar apuntando y señalando para que por ese medio de presión o de señalamiento los demás cambien y los demás obedezcan realmente a Dios. Así eran más o menos el modo de vivir los fariseos y los discípulos. Jesús te invita a seguirle, no a seguir una religión o un conjunto de reglas o una tradición como muchos piensan, sino a seguir a una persona viva con la que tendremos una relación. El discipulado y el proceso en el cual los discípulos fueron llamados y luego pudieron vivir con Jesús fue una relación. Y eso significa discipulado, el proceso por el cual hay una relación entre nosotros los hijos de Dios con Jesucristo. Una relación. Entonces yo puedo tener una relación con Jesús mientras trabajo, mientras hago las cosas de la casa, mientras estoy en cualquier lugar.
Eso es discipulado. Ese es el llamado que Dios me hace. Por eso Pablo insistió tanto en el concepto de que nosotros como discípulos y como hijos de Dios debemos ser una familia en la que nos amemos, nos cuidemos, nos edifiquemos, nos corrijamos. Y usted va a leer ahí las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento hablando constantemente de ese amor entrañable, de cómo debemos ayudarnos unos a otros, porque somos llamados a hacer lo mismo que Jesucristo hizo con nosotros o con sus discípulos. Somos llamados a hacer lo mismo. La respuesta del discípulo entonces, cuando es llamado por parte de Jesús, debe ser voluntaria. ¿Por qué? Porque no va a ser guiada por las emociones de otros o el compromiso con las personas o la presión que muchas veces nos mete, esa presión social que muchas veces podemos sentir para poder hacernos, no discípulos de Jesús, muchas veces hacernos cristianos evangélicos. No sé si me doy a entender. A veces no termina siendo lo mismo. Gloria a Dios por los que se reconocen como cristianos evangélicos, pero entienden que detrás de esa etiqueta son discípulos de Jesús. Pero hay de aquellos que no. Hay de aquellos que han confundido ser cristiano evangélico como alguien que adopta una religión separado totalmente de la relación que deberíamos tener con Jesucristo. Entonces esa respuesta del discípulo al llamado debe ser voluntaria, pero también tiene que ser consciente, entendiendo a lo que se le está llamando, entendiendo qué tipo de renuncia y cambio radical debe haber en su vida. Por eso a mí la verdad es que me asombra un poco cómo hablamos de un evangelio, yo no digo diferente, tal vez incompleto, cuando solo hablamos del amor de Dios, pero no hablamos de la radicalidad con la que nosotros tendríamos que abandonar el pecado. Y de que eso es lo que expresa el amor de Dios. Porque Dios no te ama solamente dándote cosas que tú deseas. Dios te ama deseando que tengas una vida con propósito, una vida diferente, en la cual le adores, le glorifiques por medio de una vida santa, de una vida separada radicalmente para vivir para y por el Señor. Pero ese es el evangelio, creo, más completo. Entonces hablamos del amor de Dios que te ama. Y por eso Cristo murió en la cruz, para darte una vida nueva, pero no hablamos de lo que contempla esa vida nueva. Esa vida nueva contempla una decisión voluntaria, consciente y total. Y total. Como les dije, ¿no? Muchas veces algunos hemos pretendido creer que el ser un discípulo de Cristo solamente es entregar unas pocas horas de mi tiempo, por ejemplo los domingos, o ciertas áreas de mi vida. Señor, aquí estoy. Tengo un problema en mi matrimonio, te entrego, aquí está, mi problema en el matrimonio. Tengo un problema en la universidad, te entrego, Señor, este examen que tengo que pasar, esta materia. Y Dios muchas veces en su misericordia obra y nos da ese milagro o esa petición que nosotros le pedimos. Y luego de eso, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Dejan de buscarle al Señor porque ya recibieron lo que le pidieron. No entregaron su vida o su corazón. No entregaron su ser entero rendido a los pies de Cristo. No estuvieron dispuestos a dar una entrega total, a tomar una decisión radical. Estuvieron dispuestos solamente a entregarle cierta área de su vida. Cierta área de su vida, cierta cosa pequeña de su vida. Por eso siempre que escucho a las personas, cuando yo les pregunto, hay una pregunta que siempre hacemos constantemente con el pastor Luis, a toda persona que llega a la iglesia, es para evaluar si esa persona realmente ha conocido a Cristo, ha seguido a Cristo, ha sido un discípulo. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Qué es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Y hay personas que testifican y dicen, yo tenía una vida muy buena, pero había algo que me faltaba en el corazón. Y ese era Jesucristo. Se escucha tan romántico y tan bonito. Pero el trasfondo del asunto es que tomamos a Jesús como algo, una poquita cosa que nos faltaba, porque el resto estaba todo bien. Solo era una poquita cosa que nos faltaba. Cuando en realidad sabemos todos, los que somos discípulos de Jesucristo, que sin tener a Cristo no teníamos nada. Nuestra vida estaba sin propósito y sin rumbo. No teníamos ni identidad. Éramos ciudadanos del reino de las tinieblas. Y considerados muchas veces en las Escrituras como enemigos de Dios. Entonces Jesucristo no, siempre digo, Jesucristo no es la pieza que te faltaba en el rompecabezas. No había rompecabezas, no había nada. Nosotros pretendíamos llevar a nuestro modo nuestra vida, en nuestra dirección, como nosotros queríamos. Y cuando viene Cristo dice, entrégame el volante. Déjame a mí conducirte.
Déjame a mí guiarte cómo es que tú tienes que vivir. Por eso entonces entendemos el niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Y ese es el segundo punto. El distintivo de un discípulo de Jesús es la obediencia. Es la obediencia. ¿Cuál es el distintivo de un discípulo de Jesucristo? La obediencia. ¿Y qué fue lo que Jesucristo les dijo cuando escuchó que Pedro, a pesar de que ya era su discípulo, le dijo, oh no, Jesucristo, ¿cómo que te vas a morir? Jesucristo le dijo, a ver, espérate. Tú todavía tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Mira, el que quiere realmente seguirme, niéguese a sí mismo. Porque Pedro estaba pensando en él y en su futuro. Si Jesucristo se iba a morir, ¿qué habría de hacer de él? Entonces, niégate a tu deseo, niégate a ti mismo, niégate a eso que piensas. Y a eso, a ese llamado, a esa dirección, hay que ser obedientes. Negarse a sí mismo significa renunciar al trono del yo y a mis deseos para que Cristo realmente reine. Para que Cristo realmente reine. Conversaba hace poco con algunos hermanos y realmente buscaba y hacía las preguntas necesarias para entender por qué muchos de nosotros, viendo personas a nuestro alrededor que no conocen de Cristo, muchas veces nos callamos. Muchas veces no compartimos el evangelio del reino. Y la conclusión a la que llegábamos es que somos muy egoístas. Estamos centrados solamente en nosotros. Como nosotros ya conocimos a Jesucristo y nosotros ya aceptamos el evangelio, ya entramos a una zona de confort, a una zona de seguridad, a una zona en la cual lo único que me interesaría a lo mucho es mi esposa y mis hijos, pero hasta ahí llego. Y en eso se centra muchos de los estilos de vida de muchos cristianos. Y aún ni siquiera eso, porque las estadísticas dicen también que Europa y ahora Norteamérica también, sí ha habido un declive en cuanto a la predicación del evangelio y a que las nuevas generaciones conozcan de Cristo, precisamente ha sido porque los padres ya ni siquiera eso son capaces de hacer, de poder hablarle de Jesucristo y discipular a sus hijos, sino que le han entregado toda la educación y la instrucción a la escuela o a la iglesia, por ejemplo, en las escuelas dominicales. O sea, vivimos tan centrados en nuestros propios deseos y en nuestro yo, que ya ni siquiera muchas veces nos importan nuestros hijos. Y eso es lo que ha venido pasando históricamente. Ya no ha habido, no hemos seguido las instrucciones claras que las Escrituras nos han dejado, por ejemplo, en nuestras familias, de que los padres seamos los primeros en discipular a nuestros hijos. Y le hemos dejado esa tarea a la escuela dominical, a los pastores en la iglesia. Y ese ha sido un problema grave que ha llevado a naciones enteras de tener un gran porcentaje de cristianos y muchas iglesias ahora cerrar sus iglesias y a tener que decir, los pocos cristianos, vengan, ayúdennos, porque no podemos alcanzar ya nuestra nación, cuando en realidad la mayoría era cristiana. ¿Por qué? Porque esos cristianos, pensando solamente en sus propios placeres, en sus propios deseos, en esa seguridad egoísta, diría yo, no fueron capaces de poder alinear sus deseos a los deseos de Cristo, como Rey y Señor de ese reino. Pero no solamente dice niégate a ti mismo, sino que dice toma tu cruz, toma la cruz. ¿Qué significaba tomar la cruz para la época de Cristo? Sabemos muy bien que Jesucristo murió en una cruz. La muerte de cruz se dice, según las Escrituras y la historia, que era la peor muerte que podía haber en esa época. Y no era la peor muerte solo por el sufrimiento que vivía alguien que era clavado en la cruz, sino que también era algo vergonzoso. Y los peores criminales morían así. Entonces, cuando Jesucristo les decía a ellos, niégate a ti mismo y toma tu cruz, no les estaba diciendo cualquier cosa. Les estaba diciendo que debían estar dispuestos a rendirse, ceder el control a Dios y entender que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. A veces, quienes conocemos a Jesucristo no estamos dispuestos a pagar el precio del desprecio que muchas veces tenemos incluso por parte de nuestra familia, nuestros amigos y la gente que está alrededor. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos callamos o cedemos ante los que están alrededor, nos invitan a hacer o a decir. Y no somos radicales en la decisión de poder ser verdaderos discípulos de Jesús. Y nos conformamos solamente con ser religiosos.
Es decir, vengo un domingo a la iglesia, leo de vez en cuando la Biblia, porque soy cristiano evangélico, me hago un religioso, pero no estoy dispuesto a poder vivir como Cristo, quien por causa de lo que anunciaba y lo que hacía, fue llevado a la cruz. Hace poco tenía una reunión con un ministerio que se encarga de analizar el tema de la persecución de los cristianos. Y lo que exponía esta persona, porque estaba evaluando, tal vez aquí en Ecuador, con esta ola de delincuencia y todo lo que está pasando, cuántos cristianos no solamente son violentados o son vacunados o son extorsionados porque los ladrones quieren ganarse el dinero, sino porque ahora, por ejemplo, hay una tendencia religiosa entre esta gente que comete actos delictivos. La tendencia religiosa es que ellos no adoran a Dios ni a Cristo. La tendencia religiosa de ellos es que adoran a la muerte, y usted ve en los noticieros como cuando van a abrir esas casas encuentran altares a la muerte y todo. Entonces están averiguando a ver de qué manera no solamente ya hay violencia porque quieren ganancia los ladrones y cometer un acto delictivo para ganancia de ellos, sino que también desprecian la fe cristiana, porque eso es lo que se vio o se ve en otros países. A causa de la fe muchos son perseguidos. Y la pregunta es, ¿aquí está pasando o no? Y más allá de que si está pasando o no, algo que me hizo clic en mi cabeza ese rato que estaba ahí escuchando a la hermana que enseñaba de esto o nos preguntaba acerca de esto, es que decía, en muchos países no hay persecución a los cristianos porque los cristianos están escondidos, llenos de temor, y no proclaman que son cristianos, y no anuncian que son cristianos, y no incomodan a nadie con su cristianismo pasivo y mediocre, diría yo. De lo cual solamente han reducido ese cristianismo a ir un domingo a la iglesia y nada más. Pero no viven el evangelio y no están dispuestos a abrir sus bocas frente a la injusticia que vivimos. O no están dispuestos a hacer nada frente a las necesidades de los demás. Cuando eso ocurre, decía la que expone, nosotros encontramos en los países que los cristianos comienzan a ser perseguidos. ¡Wow! Entonces, ¿deberemos alegrarnos o no deberíamos alegrarnos cuando comience la persecución por nuestra fe? Una muy buena pregunta para hacernos. Lo importante es, hermanos, y no, este no es el propósito del mensaje, la persecución de los cristianos, pero lo importante es que nosotros vivamos como discípulos de Cristo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el versículo 25 lo confirma. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros no estamos como discípulos de Cristo buscando que la gente nos aplaude, sino buscando que la gente escuche lo que tenga que escuchar. Sea que recibamos aplausos o sea que recibamos piedrazos. Pero tenemos que decir y hacer lo que Cristo hizo, no importando las consecuencias. Ese es el llamado radical que nos hace Jesús y le hizo a sus discípulos. ¿O cómo terminaron sus discípulos muertos? Siendo proclamados como reyes en las naciones en ataúdes de oro. No, murieron martirizados. Juan 8, 31 al 32 dice, Jesús le dice a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si hay algo importante es que nosotros no solo escuchamos las enseñanzas de Jesús, no nos amoldamos a la forma como hoy en día se ve el maestro-alumno, ¿no? Que el alumno se sienta a escuchar, sino que hoy nosotros nos mantenemos fieles viviendo las enseñanzas de Jesucristo, cueste lo que cueste. Las enseñanzas y palabras de Jesús serán para nosotros el centro de todo y bajo la interpretación de Jesucristo, entonces nosotros entendemos toda la Biblia, porque todas las escrituras apuntan a Jesucristo y solo a través de Jesús podemos conocer el reino de Dios, pero también vamos a tener instrucciones claras de cómo entrar a ese reino. Y su Espíritu Santo nos dice que Él es el que obra en nuestros corazones, para que podamos no solamente conocerle a Cristo, sino aceptar que somos pecadores. Pero luego de eso también dice que el Espíritu Santo no solo nos regenera, sino que luego de eso nos santifica. Es decir, produce un fruto en nosotros de amor, de gozo, de paz, de benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que nos permite ser obedientes a lo que Jesucristo nos ha dejado en las Escrituras. Hay mucha gente que siempre dice, yo no me quiero acercar a Dios porque no quiero ser hipócrita, porque yo seguramente le voy a fallar.
Y si fuera así, entonces nadie debería estar aquí. Porque nuestra fuerza sí le vamos a fallar. De hecho digo, sí, tienes toda la razón, le vas a fallar. El punto es que cuando nos acercamos a Cristo debemos entender que Él, como toma el control de nuestra vida, porque le entregamos voluntariamente, conscientemente y totalmente nuestra vida al Señor, Él toma el control de nuestra vida. Y viene el Espíritu Santo y no solo que nos hace hijos, sino nos da un propósito, pero nos capacita para llevar a cabo ese propósito. Y produce un fruto en nosotros. Y va trabajando en nosotros y va perfeccionando esa obra en nosotros. Y eso le llamamos santidad o santificación. No el ser perfectos, sino el ser moldeados a la imagen de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículos 12 al 17 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Me encanta eso. Porque muchas veces hemos reducido al obrar como Cristo solamente buscando los dones y talentos de parte del Espíritu Santo para que podamos hacer las obras que Cristo hizo. Esto es las obras que tienen que ver con milagros, con prodigios, con cosas rimbombantes en las cuales, cosas sobrenaturales. Pero nos hemos olvidado de principalmente el llamado que tenemos de vivir en santidad, de ser más como Cristo. Y para eso dice acá que nosotros vamos a hacer las mismas obras que Jesucristo. O sea, vamos a hacer lo mismo que Él hizo, no solamente hablando de los milagros, sino hablando de su compasión, hablando de su amor, hablando de la forma como Él discipulaba y trataba a los demás, hablando de su vida de servicio. Y dice que para nosotros se nos va a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos ayude a vivir como Cristo mismo vivió y nos enseñó a vivir. Desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha estado buscando discípulos obedientes. Muchas veces no diciéndoles todo el plan completo, pero diciéndoles sigue y obedece lo que te estoy diciendo. Y me acuerdo mucho del caso de Abraham. Como siendo alguien extranjero, Dios le dijo que deje todo, deje su tierra, su parentela, porque le iba a mostrar una nueva tierra en la cual él debería ir. ¿Y qué hizo Abraham? Obedientemente fue. ¿Por qué? Porque había un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que iba a ser bendecido él, pero que a través de la bendición que habría de derramar Dios sobre él, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y el propósito no es entonces solamente que yo pueda ser bendecido a través de una devoción o una adoración continua a Dios, sino que a través de esa gloria y honra que le doy a Dios y esa adoración, entonces no solamente yo recibo bendición, sino que ahora estoy llamado a compartir esa bendición con otros. Y encuentro que para que eso se cumpla en mi vida, de ser bendecido, para yo poder ir a bendecir a otros, tengo que ser obediente. Tengo que obedecer. Jesús mismo nos dejó un modelo de cómo debíamos ser discípulos, porque Él lo mencionó y lo dijo textualmente: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él mismo modeló cómo deberíamos ser como discípulos. Él, siendo hijo de Dios, del Padre, dijo: Señor, me es difícil, pero lo voy a hacer. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Nosotros decimos esa frase, nosotros contemplamos y hacemos y vivimos eso. Le decimos: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, aunque ese no es mi deseo. Natural, ¿no? En un corazón pecaminoso que muchas veces está centrado en deseos muchas veces egoístas. El discípulo entonces no solamente es obediente, sino que el discípulo de Jesús sigue y vive como Jesús en todo. El versículo que leíamos decía que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y entonces seguirle. ¿Qué significa ese seguirle? Significa estar dispuestos a caminar como Él caminó en todo. No solo en las cosas que Él hace, sino en cómo es Jesucristo, en su carácter. A veces hemos tendido a ser realmente imitadores falsos de Jesucristo.
Cuando digo imitadores falsos me refiero a que solamente imitamos externamente lo mismo, inclusive no que hizo Jesucristo, sino que hacen otros cristianos. ¿Por qué muchas veces encontramos que muchos cristianos se visten como otros cristianos? No porque sientan la convicción de hacerlo, sino porque creen fielmente que así es la manera de poder vivir el cristianismo. Ahora, aquellos que no hemos tendido a creer en ese tipo de religiosidad o de normas o conductas, nosotros de acá decimos, ¿pero por qué? Dios no te escucha porque tengas corbata o no tengas corbata. Dios no te escucha porque una mujer solo use vestidos o no. Y nosotros tal vez pudiésemos tener un entendimiento más amplio. Pero la persona que está allí cree que así se vive el cristianismo. Y no hay otra manera de poder vivirlo. Y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque muchas veces, en nuestro buen deseo de querer buscar a Dios, muchas veces terminamos no teniendo un encuentro con Jesucristo, sino terminamos teniendo un encuentro con la religión cristiana evangélica, bla, 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 con punto y coma, ¿no? De todo lo que le vamos agregando y las reglas que les vamos poniendo. El discipulado y el discípulo tiene un encuentro con Jesús, es llamado por parte de Jesucristo para negarse a sí mismo, para tomar la cruz, seguirle, ser obediente a lo que Él enseñó y moldear su carácter y su forma de vida, no a la vida del pastor, no a la vida de los otros cristianos religiosos, sino a la vida de Jesucristo. Hacer como Jesucristo nos manda a hacer. Y ahí yo no veo que hable mucho de normas externas, sino de algo que Jesucristo se preocupó mucho de apuntar, y era la actitud del corazón. Porque muchos, incluso religiosos de la época de Jesús, diezmaban, por ejemplo, y iban y daban buen recurso ahí a las sinagogas. Y él le dijo, ahí todo está bonito, todo lo han podido hacer y está bien que lo hagan, pero hay algo que ustedes se han olvidado, de la compasión, del amor. Se han olvidado de la justicia verdadera, y eso es algo que comúnmente el pueblo de Israel siempre olvidaba. Cumplían a cabalidad las leyes, o querían al menos cumplir la cabalidad, aunque no lo lograban, pero se olvidaban realmente de lo que había detrás, el corazón con el que hacen las cosas. Y aquí viene la gran pregunta, hermanos: ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Como verdaderos discípulos de Jesús que hacemos las cosas porque creemos en Él y porque tenemos una relación con Él? ¿O hacemos las cosas que hacemos hoy en día porque sencillamente así me enseñaron en una iglesia evangélica a hacerlas? O así me enseñó otro cristiano a hacerlas. Pero no tenemos una verdadera relación con nuestro Maestro. Es una pregunta muy importante y confrontante para nosotros. Muchos hoy no creen en Jesús porque no le conocen. ¿Y sabe por qué no le conocen? Porque nosotros, que hemos sido llamados a darle a conocer, no lo hacemos. No solo debemos ir y apuntar a que otros vayan hacia Cristo, sino dar testimonio y ser testigos de lo que Cristo hace en nosotros, como discípulos, y así hacer lo que Él hizo, que es el llamado a la gran comisión en Mateo 28. Es verdad, tenemos que seguir sus pisadas. En 1 Juan 2:6 dice que tenemos que aprender a seguir sus pisadas, ser semejantes a Él. Aprender a imitar lo que Él hizo. Pero más allá de eso, hay que tomar acción sobre aquello. No solamente decir yo creo en Cristo y sí soy como Él, sino hacer realmente lo que Él hizo, siendo obedientes. Y Mateo 28 nos invita a hacerlo en el llamado a la gran comisión. Y cuando yo leo en Mateo 28 el llamado a la gran comisión, se nos habla de ir y hacer discípulos. Y si yo entiendo que Jesucristo se encargó principalmente de hacer una cosa, que era hacer discípulos, y luego le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, entonces yo entiendo que tengo una sola tarea. Soy un discípulo que hace más discípulos. Y esa es mi vida, y ese es mi ministerio. Y si usted va en la Biblia va a encontrar que habla Pablo del ministerio de la reconciliación, y hablamos de anunciar el evangelio. Eso fue lo que hizo Pablo, hicieron sus discípulos. ¿Qué hicieron? No construir templos, no construir una religión, sino ser discípulos y hacer más discípulos. El resto vino por añadidura. El resto se fue dando con el pasar de la época, el pasar de la comprensión humana de cómo nos organizamos como iglesia, los credos, la forma eclesiológica de poder llevar a cabo el plan de Dios. Pero a veces sí pienso también que le hemos agregado demasiado. Y esto sí es opinión personal. A veces creo que le hemos agregado demasiadas cosas.
a una tarea muy sencilla. Tenemos que aprender a ser discípulos para luego entonces ir a hacer otros discípulos. Pero no podemos ir a ser si primero no aprendemos a ser nosotros discípulos de Jesucristo. Entendiendo que el discipulado no es una prédica de domingo solamente, que sí, contribuye a nuestro crecimiento espiritual estar acá los días domingos, no estoy diciendo que deje de venir. Le animo a que siga escuchando la palabra del Señor, pero que no comience y termine allí, sino que es un proceso constante en el cual yo aprendo de mi maestro. Aprendo de mi maestro. ¿Para qué? ¿Solamente para llenarme de conocimiento? No. Aprendo de mi maestro para vivir como él vivió. Y entonces, cuando vayamos a llamar a otros, los llamaremos a vivir en el reino de Dios y no solamente para ir al cielo. Diciéndoles, mira, es que si tú no pones tu fe en Cristo Jesús, algún día va a venir el juicio. Y si viene el juicio y tú no has puesto entonces te vas a ir al infierno. Entonces la gente que dice, no, pues yo no quiero ir al infierno. Entonces, y si pongo mi fe en Cristo, me voy al cielo, te vas al cielo. Ok, entonces pongo mi vida en Cristo. Y no le hablamos del reino de Dios, de lo que implica ser un discípulo, del llamado que hizo Jesucristo a llevar una vida radicalmente diferente a la que llevamos. Entonces la invitación que hacemos a otros no solamente es a creer, sino a obedecer para que luego en obediencia vayamos y hagamos lo que Él hizo. Necesitamos ser discípulos, no religiosos, y hacer más discípulos, y no adeptos a una religión, oyentes a una religión. Un discípulo en el reino de Dios no es un oyente pasivo, sino un seguidor obediente que se multiplica en otros. Jesús no busca formar admiradores, sino verdaderos discípulos. ¿Estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos de Jesús? Nuevamente pregunto y contéstete tal vez para usted si no lo quiere hacer en voz alta, pero contéstese para usted. ¿Estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos de Jesús? Realmente es trascendental, importante, que en este entendimiento que estamos profundizando en las Escrituras, sepamos que no estamos llamados a poder adoptar un sistema religioso, ni a etiquetarnos como cristianos evangélicos, sino aprender a escuchar el llamado a Jesús que nos dicen: el que quiere ser mi seguidor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígueme. Hay un precio que pagar para todo aquel que quiere ser discípulo. Y de eso nosotros, si es que hasta ahora no lo hemos contemplado, contémplelo y tome una decisión radical en su vida. Porque un discípulo no es aquel que escucha y da largas al asunto. Es aquel que escucha y obedece. Y ese es el distintivo de un discípulo de Jesucristo. Obedece. A pesar y a costo de lo que sea. ¿Hay que renunciar? Sí. Hay mucho que renunciar. No solo a nuestros deseos pecaminosos, por si acaso, sino también a cosas a las que estamos muy acostumbrados. Muy acostumbrados. Muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados. Y nos escudamos siempre diciendo, pero es que Dios me ama tal como soy. Sí, Dios te ama tanto, así como eres, que te dice: cree y arrepiéntete y cambia tu estilo de vida y cambia tu forma de vivir, y estoy dispuesto a ayudarte en el proceso dándote al Espíritu Santo para que more en tu vida y pueda transformar tu corazón. Así te ama Dios, no deseándote que sigas siendo el mismo perezoso, vanaglorioso, orgulloso, codicioso, no sé. Tantos pecados que a veces tenemos en nuestro corazón, que no son evidentes en lo exterior, sino en nuestro ser interior. Oremos al Señor y que el Señor nos ayude, hermanos, a contemplar que en el reino de Dios, los ciudadanos del reino, no hay un ciudadano del reino que no sea un verdadero discípulo del Rey. No hay compatibilidad. No puede haber un ciudadano del reino que solamente sea un ciudadano y no discípulo. Eso es inconsistente. Todo ciudadano del reino es un discípulo de Jesucristo, del Rey. Y me encanta cómo la relación, no sé si logran ver allí en la diapositiva, del Rey con sus discípulos, no es una relación como la que hoy conocemos en la educación natural, ¿no? Hay un maestro adelante y los alumnos distantes, sino una relación estrecha, un vínculo transformador. Qué hermoso es poder abrazar cada día a Jesucristo. Qué hermoso es tener a un guía, qué hermoso es tener a un maestro
en el cual no solamente me enseña cosas, sino que moldea mi corazón a vivir como a Dios le agrada, para poder glorificarle, honrarle y adorarle. Porque al fin y al cabo hay cosas que vamos a dejar de hacer cuando estemos en su presencia. Hay cosas que vamos a dejar de hacer. Inclusive algunas de esas, las que hacemos cotidianamente quienes servimos al Señor, vamos a dejar de hacer. Pero hay una sola cosa que no vamos a dejar de hacer, y es adorarle. Amén. Por la eternidad completa. Y si ahora no nos volvemos adoradores en espíritu y en verdad 24/7, no sé qué esperamos ir a hacer al cielo, como decimos siempre. Aunque en realidad no es cielo, nueva tierra. Busquemos al Señor, hermanos, en oración. Pidámosle a Él que nos ayude. Amén. Acompáñame a orar. Amado Dios, amado Rey, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por confrontar nuestros corazones. Gracias por recordarnos una vez más que tú no viniste a hablarle solamente a personas que tenían comezón de oír y ser adeptos a una nueva religión. Tú viniste a hablarle a aquellos que estaban dispuestos a ser tus discípulos. Aquellos dispuestos a tomar decisiones radicales en su vida y no solamente creer de labios para afuera, sino tener la convicción en su corazón, como nosotros hoy pretendemos declarar con nuestros labios, que creemos en ti, amado Jesucristo, sino también para que en arrepentimiento podamos cambiar nuestro estilo de vida y que tú seas nuestra prioridad. Amado Jesucristo, tú seas el centro, tus enseñanzas sean nuestras directrices, tu evangelio sea, Señor, todo lo que nosotros podamos creer, pero también el cual podamos sustentar todo lo que hacemos y vivimos. Amado Jesús, perdónanos si no hemos estado siendo verdaderos discípulos. Perdónanos si nos hemos callado y hemos obedecido solamente una parte de tus enseñanzas. Hoy estamos dispuestos, Señor, a buscarte, a arrepentirnos y a pedirte perdón, Señor, una vez más. Para rogarte que tú seas moldeando nuestro corazón, trayendo entendimiento profundo a nuestra vida, para que podamos, Señor, caminar una vida de obediencia como discípulos tuyos, que te adoran, que te glorifican, pero que no callan tu verdad, sino que están dispuestos a ir y también a hacer a otros discípulos, empezando por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestra familia, pero también aquellos que están necesitando afuera de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestra pasividad, a nuestra pereza. Ayúdanos a renunciar, Señor, a todas las cosas, Señor, que nos detienen de ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, ayúdanos a dejar de vanagloriarnos en la vida supuestamente recta como hijos tuyos que llevamos, cuando en realidad somos siervos inútiles. Cuando en realidad muchas veces, Señor, no hacemos lo que usted nos ha llamado a hacer, sino que estamos, Señor, solamente a cuentagotas, dándote cierta parte de nuestra vida, cuando en realidad tú nos estás pidiendo que lo demos todo. Que tú conduzcas nuestra vida, que tú nos des propósito, pero que también nos lleves a tener una vocación clara, Señor, con los dones y talentos que nos has dado, a poder, Señor, cumplir el llamado que nos has hecho como discípulos, que hagan más discípulos. Señor, tu reino está con las puertas abiertas y nosotros hemos sido llamados a ir, a anunciar tu evangelio para que otros puedan venir. Danos la valentía, Señor. Danos, Señor, la fortaleza y la pasión que requerimos, Señor, para ir a hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, poder ser conscientes de la necesidad que tiene este país, no solamente de críticas hacia las autoridades, sino de oraciones fervientes por aquellos que nos gobiernan, pero también de oraciones fervientes por que Dios transforme el corazón de aquellos que están en las calles, Señor, y que avives tu iglesia, Señor, para poder hacer tu voluntad. Que avives tu iglesia, Señor, por medio de cada uno de nosotros, para ir y transformar las naciones. Porque eso nos llamaste a hacer, Señor, a ir y a ser discípulos a todas las naciones y proclamar tu evangelio en la nación entera. No solamente a unos cuantos, sino a la nación. Tú has querido que las naciones de toda lengua, de toda tribu te adoren, Señor. Y eso queremos, Señor, hacer. Pero primero, Señor, tenemos que ponernos a cuentas contigo hoy y decirte, Señor, que nos ayudes, que nos perdones, que nos transformes, que hoy queremos estar a tus pies, Señor, para que usted, Señor, hable a nuestro corazón y traiga a nuestra mente todo lo que tenemos que dejar
a todo lo que tenemos que negarnos, a todo lo que tenemos que estar dispuestos a vivir y hacer, Señor, por el llamado que nos has dado. Señor, tal vez nos hemos detenido por la vergüenza frente a familiares, frente a amigos, frente a personas que están alrededor y hemos callado o no hemos hecho lo que tú nos has llamado a hacer. Tal vez, Señor, desde muy temprano en nuestra niñez, adolescencia y juventud nos dijeron que el éxito en la vida solo se trataba de hacer dinero. Y en realidad, Señor, tú nos dices que nuestro corazón no puede amar a dos señores, sino solo a ti. Y que tú eres el dueño del oro y la plata y has de prosperarnos, Señor, para que nosotros podamos compartirlos con otros. Gracias por los dones, talentos que nos has dado. Gracias por el trabajo que nos das. Pero ayúdanos a enfocarlos al reino. Ayúdanos a alinear nuestros pensamientos, nuestros deseos y todo lo que somos, Señor, a tu voluntad y al propósito del reino, de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que haces en nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.